Hola colegas, me da mucho gusto saludarlos. Soy el profe Oscar y te invito para que juntos hablemos de docencia con respecto al anexo número 1, el cual considero es muy importante para tener un correcto programa de mejora continua en esta primera sesión del Consejo Técnico. En este anexo número 1 viene un ejemplo, el cual te voy a presentar a través de una serie de pasos de cómo hacer correctamente nuestro programa de mejora continua. Muy bien. El primer paso que maneja el anexo es la lectura de la realidad. Esto va de la mano con lo que hicimos en el taller intensivo los meses pasados. Muy bien. Primero, ya tenemos la lectura de la realidad, que fue lo que hicimos en el taller intensivo. Ahora sí, ahí en este ejemplo nos maneja que la lectura de la realidad es que la escuela primaria detectó una mala comunicación entre papás, siendo esta una barrera de aprendizaje. Obviamente tenemos que clasificarlo en ámbitos. ¿Qué ámbito sería? El de participación de las familias. Vamos por la descripción de la VAP. ¿Qué sería? Pues que no se involucran los papás en el aprendizaje de sus hijas e hijos. Los papás cuando son convocados no asisten a la escuela. Se quejan mucho de las tareas, los materiales que solicitan o la exigencia de las y los docentes con sus hijas e hijos. Ojo, ese es el ejemplo y estas son las variables que aventó la lectura de la realidad. Y por último, también se nota que no cumplen con enviar a sus hijas o hijos a la escuela diariamente o llegan tarde o no proveen de sus materiales necesarios para trabajar en la escuela. Fue esta la lectura de la realidad que se hizo en el taller intensivo y esto nos va a llevar de la mano para hacer una categorización. Muy bien, ya tengo mi lectura de la realidad. El primer rubro que voy a categorizar es asistencia y puntualidad. Y es a través de las preguntas. Recuerden que eso lo vimos en el taller. Primera pregunta, ¿por qué llegan tarde a clases? ¿Cómo afecta la inasistencia? Contamos con una estrategia, obviamente, para disminuir la inasistencia o la llegada tarde. Segunda categorización, faltan materiales. Un análisis, ¿qué tipo de materiales solicitamos? ¿Son accesibles? ¿Son económicos? ¿Cómo afecta que no los lleven? Siguiente categorización, vamos con las tareas. ¿Qué dificultades o problemas expresan las familias con respecto a las tareas? Y por último, que los papás no llegan cuando son convocados a las actividades de las escuelas. ¿Qué medios se utilizan para convocar a los papás? ¿Qué tan accesibles son estos medios para las familias? ¿Y qué temas o asuntos se tratan en dichas reuniones? Porque a lo mejor son aspectos no muy relevantes para las familias, a lo mejor también por eso no asisten. Entonces, paso número 1, ya tengo mis problemáticas. Paso número 2, las categorizo y paso número 3, hago unas preguntas para realimentar cada una de esas categorizaciones. Y estamos en el paso número 1. Muy bien, vamos por el paso número 2, que sería el diagnóstico. Muy bien, ¿qué vamos a hacer aquí? Bien sencillito. Ya tenemos las categorizaciones, asistencia y puntualidad. Ahora sí, vamos a hacer un análisis cualitativo y un análisis cuantitativo. Eso es importantísimo. Vamos por la primera parte, ¿no? La parte cualitativa. Se debe identificar con nombre y apellido a los alumnos y alumnas que faltan, así como los que llegan tarde. Paso número 1. Ya tengo mi lectura de mi realidad. Ahora lo voy a centrar en el diagnóstico. ¿Cómo? Viendo la parte cualitativa, que es la descripción, y viendo la parte cuantitativa, que es la medición. Ahora sí, segunda parte, la parte académica. Ahí viene la parte cuantitativa. Tenemos que cotejar con nuestras infografías o con nuestras fichas descriptivas del año pasado y ver, por ejemplo, el promedio que tienen los niños faltistas, así como el promedio que tienen los alumnos que llegan tarde. Ahora sí, vamos por la siguiente. Una parte cualitativa importantísima. No hay que dejar de lado que la nueva escuela mexicana nos enfoca a las comunidades, por lo tanto hay que analizar por qué faltan o llegan tarde. Y hay que hacer un cuestionario, por ejemplo, si la mamá se levanta tarde, si no hay quien lo lleve a la escuela, si los papás son separados, si los niños están de aquí para allá o de allá para acá, si el niño ya apoya en el trabajo a sus padres de familia o simplemente hay una omisión por parte de los padres de familia, los cuales simplemente no le dan la importancia a la escuela y les da lo mismo que vayan o no vayan sus hijos. Si se dan cuenta, ya tenemos tanto el número 1 como el número 3, la parte cualitativa, y la número 2, la parte académica, es la parte cuantitativa, porque ya tiene una medición con las calificaciones.
Ahora sí, falta de materiales. El análisis debe ser por qué no llevan los materiales a clase. Por ejemplo, ahí empezamos con la estadística, la frecuencia que no los llevan, la omisión, si es por economía o no hay un lugar donde se puedan resguardar los materiales en sus casas. La otra, tipos de materiales, evitar que sean costosos y que sean de acceso fácil para cada una de las familias. Importantísimo, ya se tiene que analizar los materiales, pero recuerden que hay un eje articulador que es el de la inclusión y se tiene que diseñar estrategias para aquellos niños que no los lleven por el motivo que sea, no excluirlos. Ahora sí, con las tareas se tiene que ir identificando. Ya vimos los materiales, ahora las tareas. Se tiene que pedir apoyo a las madres que incumplen, obviamente las madres de los alumnos que incumplen con las tareas y analizar las posibles causas, como por ejemplo la dificultad. La otra, si son muy repetitivas y si sustento académico, ¿no? Luego hay colegas que mandan cada tarea, ¿no? De escribir de número en número hasta del 1 hasta el 500 y te quedas como que, ¿qué onda con esas tareas? Ok, la otra importante, nuestros instrumentos de eh, evaluación, ya no se vale poner solamente revisado. Tenemos instrumentos para que haya una lista de cotejo o una rúbrica para darle realmente un sustento a esas tareas que estamos llevando a cabo. La otra, verificar, sobre todo en la escuela pública, que la inversión económica se respete porque al final son costosas algunas tareas y terminan en el bote de la basura. La parte académica tiene que ir de acuerdo con nuestro plan de estudios. Y recuerden, colegas, calidad más que cantidad. Ahora sí, ya vimos la primera identificación que fue la parte de los retardos y que llegan o que no llegan. La segunda, las tareas. Ahora vamos con la parte de la familia. ¿Cómo se hace esta parte? Muy bien. Primero, pues, tiene que hacer un buen diagnóstico con los papás, su trabajo. Segundo, se tiene que identificar cuál es el mejor medio de comunicación para localizar al 100%. Si bien ahorita la herramienta de WhatsApp es muy utilizada, hay que tener muchos cuidados y checar con sus autoridades estatales cuáles son las restricciones para los famosos grupos de WhatsApp y sobre todo verificar qué se va a hacer con aquellos papás que no tengan acceso a dicho medio. Y obviamente aquí nos pone el anexo 1 que hay que eficientar las reuniones para que no sean excesivas o demasiado tardadas. Ok. Tercer paso que va de la mano con este diagnóstico. Vamos a depurarlo. ¿Cómo se va a depurar este diagnóstico? Ya tenemos las identificaciones tanto de los niños que llegan tarde, de los materiales, de las tareas y de los papás que no asisten. Ok. ¿Cómo vamos a depurarlo? Pues van a ser a través de preguntas. Por ejemplo, la número 1. ¿La escuela puede atender con los recursos con los que cuenta esas necesidades? Puede ser, es de nuestra competencia y podemos corregir que los niños no lleguen tarde o que ya no falten tanto. Podemos corregir la parte de las tareas. Hay que hacer ese análisis para no saturarnos y ver hasta dónde tenemos el alcance como escuela. Número 2, la parte gradual. La problemática requiere de una planeación con objetivos, metas y acciones a mediano y largo plazo. Eso también hay que hacernos esa pregunta porque eso va a ir de la mano con el PMC. La tercera, recuerden sistemático, paso a paso. Las problemáticas afectan el aprendizaje y desarrollo integral de las y los estudiantes. Si es que sí, y tenemos acceso y podemos inferir en ellas, pues adelante, si no, hacerlas a un lado. Y número 4, afecta las trayectorias educativas, podría incrementar el abandono escolar. Es importante estas reflexiones porque esto nos va a ayudar a saber de las prioridades que hicimos en la lectura, más las clasificaciones e identificaciones que ya hicimos en la primera parte del diagnóstico. Ahora sí, con estas 4 preguntas vamos a ver cuáles vamos a tomar y cuáles vamos a hacer a un lado o modificarlas, porque recuerden, debe ser al alcance de los maestros. Muy bien, pues vamos con lo siguiente. Cuarto paso, vamos a redactar los objetivos, metas y acciones. Muy bien, para hacerlo recuerden que el programa de mejora continua ya tiene unas fases que son estas.
El diagnóstico, que es la parte que va con la lectura de la realidad y lo que hicimos ahorita, la identificación más las preguntas. Y la fase número 2, que viene la planeación, que son los objetivos, metas y acciones. Vendría la implementación de dichos objetivos, metas y acciones, posteriormente seguimiento y evaluación a través del comité y por último la comunicación de avances y logros. Muy bien, para no hacer tan largo este video, en el siguiente ya voy a poner el ejemplo de cómo redactar objetivos, metas y acciones. Te invito a que lo veas para que juntos sigamos hablando de docencia. Saludos.